En la citación si ordenó a Duterte que compareciera ante el director de la NBI, Jaime Santiago, en su oficina a las 9 del viernes 26 de noviembre para arrozar los sobre la investigación por presentas amenazas graves y possible violation de la ley de la República a la ley antiterrorista. Hoy labi ha comenzada el llevar a Cuba oficinas de búsqueda para encontrar a los presuntos asesinos contratados por la autora intelectual confiesa la propia vicepresidente Sara hacer las responsabilidades el de reitera su postura de cuela amenazas hensas por cualquier funcionario público independientemente de su cargo no serían tolerados y deben abundarse a través de los canales legales apropiados. Agrego oportunidad para que Duterte formalice las preocupaciones de seguridad.